El tesoro de David, por Charles Spurgeon. Salmo 16. Título: Mictán de David. Esto se entiende generalmente que significa el Salmo de Oro. Ainsworth lo llama joya de David o canto notable. El Salmo del secreto precioso. No nos vemos limitados a intérpretes humanos para hallar la clave de este misterio de oro, porque hablando por el Espíritu Santo, Pedro nos dice: David habla con respecto a él. Hechos 2, versículos 25. El apóstol Pablo, guiado por la misma inspiración infalible, cita este salmo y testifica que David escribió del hombre a través del cual nos es predicado el perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versículo 35 al 38. El plan de los comentaristas ha sido en general aplicar el Salmo de David a los santos y al Señor Jesús, pero nos atrevemos a creer que en el Cristo es todo, puesto que en los versículos 9 y 10 podemos ver a Jesús solo como los apóstoles en el monte. Versículo número 1. Guárdame, presérvame como un cuerpo de guardias que rodean a su monarca o como los pastores protegen a sus rebaños. Uno de los grandes nombres de Dios es el de preservador de los hombres, Job 7:20. Y este oficio de gracia del Padre que ejerce hacia nuestro mediador y representante había sido prometido al Señor Jesús en las palabras expresas que sería preservado, en Isaías 49, versículos 7 y 8. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor en lo más íntimo de su corazón. El Señor Jesús mismo se inclinó para rendir servicio a su Padre Celestial, y ante el trono del Señor su alma ofreció lealtad al Señor en favor nuestro. No hay para mí bien fuera de ti. Antigua traducción usada aquí. Mi bondad no se extiende a ti, aunque la obra de la vida y la agonía de la muerte del Hijo reflejaron resplandor sobre cada uno de los atributos de Dios. Con todo, el Dios bienaventurado infinitamente no tenía necesidad de la obediencia y muerte de su Hijo. Fue por nuestra causa que la obra de redención fue emprendida, y no por falta o necesidad en el Altísimo. Con qué modestia estima aquí su propia bondad. Creo que las palabras deberían entenderse respecto a lo que el Mesías hacía por los hombres. Mi bondad. Bati, mi bien, no añade nada a tu divinidad. Tú no provees este sacrificio asombroso para derivar excelencia de él. Pero esta bondad se extiende a los santos, a todos los espíritus de los justos hechos perfectos, cuyos cuerpos están todavía en la tierra, y a las excelentes, los nobles y supereminentes, los que por la fe y paciencia heredan las promesas, comenta Adam Clarke. Ahora comenta Richard Greenham y dice lo siguiente: oh, ¿qué puedo entregarme a ti, mi Dios, por todos tus beneficios hacia mí? ¿Cómo te pagaré? ¡Ay, no puedo hacer bien alguno, porque mi bondad imperfecta no puede complacerte, pues eres perfecto y bueno especialmente! El bien que haga no puedo añadir a tu bien, mi maldad no puede perjudicarte. Yo recibo todo el bien de ti, pero no puedo devolverte ninguno, por lo que te reconozco como muy rico y yo como muy pobre. Tú estás muy lejos de tener necesidad de mí. Sobre los versículos números 2 y 3 comenta William Gurnall: mi bondad se extiende no a ti, sino a los santos que están en la tierra. Algunos hijos no sacan nada de sus padres terrenales, como el hijo de Cicerón, que no
parecía en nada a su padre, excepto en el nombre, pero los hijos de Dios participan todos de la naturaleza de su Padre Celestial. Versículo número 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Estos santificados, aunque están todavía sobre la tierra, participan de los resultados de la obra mediadora, y por su bondad son hechos los que son. El pueblo peculiar, celoso para buenas obras y santificado para el servicio sagrado, está revestido de la justicia del Salvador y ha sido lavado en su sangre, y por ello recibe de la bondad atesorada en él. Estas son las personas que se benefician de la obra del hombre, Jesucristo. Pero esta obra no añade nada a la naturaleza, atributos o felicidad de Dios, que es bienaventurado para siempre jamás. Los creyentes pobres son receptores de Dios y tienen la garantía de la corona para recibir el producto de nuestra ofrenda en el nombre del Señor. Los santos que han partido, nosotros no los podemos bendecir. Incluso la oración en favor de ellos no tiene valor alguno, pero en tanto que están aquí, hemos de probar de modo práctico nuestro amor a ellos, como hizo nuestro Maestro, porque ellos son los buenos y óptimos en la tierra, comenta Spurgeon. Ahora hace un comentario William Secker y dice lo siguiente: sabemos que el Nuevo Testamento brilla más que el Antiguo, tal como el sol brilla más que la luna. Sí, pues vivimos en una dispensación más gloriosa. Debemos observar una conducta más gloriosa, excelente. Si el sol no diera más luz que una de las estrellas, no podríamos creer que fuera el regente del día. Si no transmitiera más luz que una luciérnaga, pondrías en duda que fuera la fuente del calor elemental. Si Dios no hiciera más que la criatura, ¿dónde se hallaría su divinidad? Si el hombre no hiciera más que el bruto, ¿dónde se hallaría su condición humana? Si un santo no fuera superior al pecador, ¿dónde se hallaría su santidad? Comentó William Secker. Ahora comenta del cofre de joyas por Charles Bradbury, que dice lo siguiente: Ingo, un antiguo rey de los Dravos, en una fiesta oficial relegó a sus nobles, que en aquel tiempo eran paganos, a que se sentaran en una sala inferior, y mandó que ciertos pobres cristianos fueran traídos a la cámara de presencia, para que se sentaran a su mesa, comieran y bebieran y se alegraran con él, por lo que muchos se asombraron. Y él dijo que consideraba a los cristianos, aunque pobres, como el mayor ornamento de su mesa, y una compañía más digna que las de los mayores nobles no convertidos a la fe cristiana. Porque estos es posible que fueran echados al infierno, en tanto que los pobres serían su consuelo y compañeros príncipes en el cielo. Aunque vemos las estrellas algunas veces reflejadas en un charco, en el fondo de un pozo, en una charca hedionda, con todo, las estrellas están situadas en el cielo. Igualmente, aunque vemos a un hombre piadoso en condición pobre, miserable, baja, despreciada, considerando las cosas de este mundo, sin embargo, está fijo en el cielo, en la región del cielo, el cual nos ha levantado, dice el apóstol, y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, comentó Charles Bradbury en Cofre de Joyas. Versículo número 4.
Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. Los creyentes de mera profesión con frecuencia son lentos en servir al verdadero Señor, pero los pecadores sirven diligente a otros dioses. Corren como locos en tanto que nosotros nos arrastramos como caracoles. Que su celo sea un reproche para nuestra tardanza. Con todo, cuanto más corren, peor, porque sus aflicciones serán multiplicadas por su diligencia en multiplicar sus pecados. Matthew Henry dijo, el que multiplica los dioses, o sea, con minúscula dioses, el que multiplica los dioses, multiplica sus propias aflicciones, porque el que cree que un dios es demasiado poco, que dos son demasiados, y con todo centenares no le bastarán. Las crueldades y dificultades que sufren los hombres por causa de los falsos dioses son asombrosas. Nuestros misioneros informan en abundancia sobre este punto, pero quizá nuestra propia experiencia es igualmente vivida en lo que nos dice, porque cuando hemos dado nuestro corazón a los ídolos, más tarde o más temprano hemos tenido que sufrir por ello. Moisés desmenuzó el becerro de oro y molió el polvo y lo echó en el agua de la cual bebía Israel. Y lo mismo nuestros ídolos queridos pasarán a ser porciones amargas para nosotros a menos que lo abandonemos. No hay comunión posible entre el pecado y el Salvador. Él vino para destruir las obras del diablo, no para aliarse con ella o favorecerlas. De ahí que rehúsa el testimonio de los espíritus impuros en cuanto a su divinidad, porque no quería tener contacto alguno con las tinieblas. Deberíamos tener cuidado extremo en no relacionarnos en el menor grado con la falsedad en la religión. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. El viejo proverbio dice, no es seguro comer en la mesa del diablo, por larga que sea la cuchara. El mero mencionar las palabras safías es algo que hemos de evitar, ni en mis labios tomaré sus nombres. Si permitimos que el vecino me ponga en contacto con los labios, es posible que antes de poco penetren en el interior. Y es bueno mantener fuera de la boca lo que no queremos que entre en el corazón. Si la Iglesia quiere gozar de su unión con Cristo, debe romper todos los lazos de impiedad y mantenerse pura de todas las contaminaciones del culto, de la voluntad carnal que ahora contamina el servicio de Dios, comentó Charles Spurgeon. Ahora comenta Thomas Fuller y dice lo siguiente: un pecado que se esconde bajo la lengua se vuelve blando y movible, y la garganta es tan corta y su paso tan resbaladizo que insensiblemente puede deslizarse de la boca al estómago, y el desparpajo en la consideración rápidamente se transforma en impureza práctica, comentó Thomas Fuller. Comenta Charles Spurgeon del versículo número 5 y el versículo número 6. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Con qué confianza y gozo se vuelve Jesús al Señor, a quien posee su alma y en quien se deleita. Contento sin medida con su porción en el Señor su Dios, no tiene el menor deseo de ir en busca de otros dioses. Versículo número 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jesús halló en el camino de la obediencia guía a lugares deleitosos. A pesar de todas las aflicciones que marcan su rostro, exclama: He aquí he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, y mi deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, si tu ley está en mi corazón, puede parecer extraño,
Pero, aunque ningún otro hombre llegó a conocer la aflicción tan a fondo, creemos que tan fielmente y con tales resultados a la vista de su recompensa. Creemos que ningún otro hombre experimentó jamás tanto gozo y deleite en el servicio, porque ninguno sirvió tan fielmente y con tales resultados a la vista de su recompensa. Todos los santos pueden usar el lenguaje de este versículo, y cuanto más completamente puedan entrar en su espíritu de contento, agradecimiento y gozo, mejor para ello, y más gloria para su Dios. Los espíritus descontentos no son como Jesús, sino tan disimilares a él como el ronco cuervo de la paloma arrulladora. Los mártires eran felices en sus calabozos. Mr. Graham osó decir: ¿nunca han sentido el amor de Dios o probado el perdón de sus pecados los que están descontentos? Algunos teólogos creen que el descontento fue el primero de los pecados, la roca que echó a perder a nuestra raza en el paraíso. Ciertamente no hay paraíso allí, donde este espíritu malo tiene poder. Su baba esponzoñara todas las flores del jardín, comenta Charles Spurgeon. Ahora comenta Timothy Crusoe: las hierbas amargas pueden tragarse bien cuando el hombre dispone de estas viandas deliciosas que el mundo no conoce. El sentimiento del amor de nuestro Padre es como la miel al final de la vara, hace volver la piedra en pan, el agua en vino, y el valle de tribulación en una puerta de esperanza. Hace que los mayores males parezca que no lo son, o que son mejores de lo que son en realidad, porque hace que nuestros desiertos se vuelvan jardines del Señor. Y cuando estamos sobre la cruz por Cristo, es como si estuviéramos en el paraíso con Cristo, comentó Timothy Crusoe. Versículo número 7. Mi conciencia me enseña en la noche los grandes generales. Mi conciencia me enseña en la noche. Los grandes generales pelean su batalla en su mente mucho antes de que suene la trompeta. Y lo mismo hizo nuestro Señor para ganar nuestra batalla de rodillas antes de ganarla en la cruz. El que aprende de Dios se procura la simiente y pronto hallará sabiduría dentro de sí. Que cree en el huerto de su alma. Tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, anda por él y te diré cuándo has de volver a la derecha o a la izquierda. La noche es la hora que el pecador escoge para sus pecados, y la hora quieta cuando los creyentes escuchan las voces sosegadas del cielo y de la vida celestial dentro de sí. Versículo 8 al 11. El temor de la muerte durante un tiempo proyectó su sombra oscura sobre el alma del Redentor, pero se le apareció un ángel confortándole. Entonces la esperanza brilló plenamente sobre el alma del Señor, y como nos dicen estos versículos, contempló el futuro con santa confianza, porque había estado con los ojos fijos en el Señor y gozado en presencia perpetua. Sintió que sostenido así nunca podría ser apartado del gran plan de su vida, ni lo fue, porque no se detuvo nunca su mano hasta que pudo decir: consumado es. ¡Qué misericordia tan infinita fue la suya para nosotros! Al reconocer la presencia del Señor es el deber de todo creyente. He puesto al Señor siempre delante de mí, y el confiar en el Señor como nuestro campeón y guardas el privilegio de todo santo, porque Él está a mi derecha,
no seré zarandeado, comenta Charles Spurgeon. Un cristiano fiel, tanto si abunda en la riqueza como si lo atenaza la pobreza, tanto si su posición en el mundo es elevada como si es humilde, debe tener continuamente su fe y esperanza edificadas y basadas con firmezas en Cristo, y tener su corazón y su mente fijo y establecido en él, y seguir por las buenas y las malas, por el fuego y el agua, en guerra y en paz, en hambre y frío, entre amigos y enemigos, a través de 1000 peligros y riesgos, ante las embestidas de la envidia, la malicia, el odio, las calumnias, las amenazas, los insultos, el desprecio del mundo, la carne y el diablo, y aun en la misma muerte, por cruel, amarga y tiránica que sea, sin perder nunca de vista a Cristo, sin ceder la fe, la esperanza y la confianza en Él, comentó Robert Cartwright. La nube cargada pronto deja caer lluvia. El mortero cargado pronto se dispara cuando se le aplica el fuego. Un alma que medita está en potencia próxima a la oración, comenta William Gurnall. Ahora comenta Joseph Carril y dice lo siguiente. Enoc anduvo tanto con Dios que andaba como Dios. No andaba como los hombres, algo que el apóstol reprueba en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Andaba tan poco como el mundo, que permaneció poco en el mundo. Versículo número 9. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Su gozo interior era incontenible. Nosotros damos testimonio de nuestro placer en cosas comunes, incluso por la gratificación de nuestro sentido. Cuando nuestro oído recoge una melodía suave, cuando nuestro ojo contempla objetos hermosos, cuando nuestro olfato se recrea en olores agradables, cuando nuestro sentido del gusto se deleita en provisiones exquisitas, y mucho más se deleita nuestra alma cuando sus aspectos agradables y placenteras para ellas y en Dios las encontrarán. Con su luz nuestro entendimiento será renovado y nuestra voluntad con su bondad y su amor, comentó Timothy Rogers. Versículo número 10 de Nicholas Birfield de Exposición del Credo. Comenta lo siguiente del versículo número 10. No dejarás mi alma en el Seol. Cristo en su alma descendió al infierno cuando nuestra garantía se sometió a sufrir las penas infernales o su equivalente que nosotros merecíamos sufrir por causa de nuestros pecados para siempre. Así Cristo descendió al infierno cuando estaba vivo, no cuando estaba muerto. Así su alma estuvo en el infierno cuando en el jardín sudó gotas de sangre, y en la cruz cuando exclamó tan afligido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comenta Charles Spurgeon. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. En la prisión externa de la gracia su cuerpo pudo entrar, pero en la prisión interna de la corrupción él no podía entrar. Esto es un noble aliento para todos los santos. Todos ellos han de morir, pero se levantarán, y aunque en su caso ellos verán corrupción, con todo resucitarán para vida eterna. La resurrección de Cristo es la causa, la zarra, la garantía y el emblema de la resurrección de todos los suyos. Versículo número 11. Me mostrarás la senda de la vida. En este versículo se pueden observar 4 cosas. 1. Un guía, tú. 2. Un viajero, yo. 3. Un camino, la senda.
4. El fin, la vida descrita después, porque lo que sigue no es otra cosa que la descripción de esta vida. El guía lo hayamos mencionado en el primer versículo. El Señor, aquí podemos empezar como debemos en todos los ejercicios santos, con adoración. El viajero, habiendo hallado al guía, no buscaremos ya a uno que carezca de él, porque si es así, aquí hay un hombre fuera de su senda. Así como hay un solo guía, así también habla de la persona un solo viajero, es para mostrar su confianza. Pero vemos ahora lo que Él nos mostrará, la senda. Hemos de saber que así como los hombres tienen muchos caminos fuera de la senda en el mundo, pero todos ellos terminan en la destrucción. Así Dios tiene muchas sendas en el camino general de su palabra, y todos ellos terminan en la salvación, comentó William Austin. Ahora comenta Charles Spurgeon. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La nota de Trump sobre el versículo celestial que termina el Salmo es un bocado delicioso, que puede servir para una meditación y proveernos de un anticipo de nuestra herencia. Escribe, aquí se dice cuanto se puede decir, pero las palabras son demasiado débiles para expresarlo. Como calidad hay los placeres y gozos en el cielo, como cantidad hay plenitud, una corriente en la que beber y sin cese o saciedad. Como constancia está a la diestra de Dios, del cual es más fuerte que todos, y nadie puede arrebatarnos de su mano. Es una felicidad constante, sin interrupción, y como perpetuidad es para siempre. Los goces del cielo son sin medida, mezcla o término. Todo lo que estamos aquí presente ahora, meros extraños en medio del peligro, estamos perdiéndonos a nosotros mismos y perdiendo nuestras vidas en la tierra de los muertos. Pero antes que de poco halláramos nuestras vidas y nosotros mismos otra vez en el cielo con el Señor de la vida, seremos hallados en Él, en la tierra de los vivos, y cuando morimos, moriremos en el Señor de la vida. Nuestras almas con toda seguridad serán unidas a las de la vida, de modo que cuando vivamos otra vez, podemos estar seguros de hallarlas en la vida del Señor. Una onza, una libra, una tonelada de pesadez. Ahora tenemos solo una gota de gozo para un océano de penas. Un momento de sosiego para un siglo de dolor. Pero entonces tendremos un solaz interminable sin dolor. La verdadera felicidad sin pesadez. La mayor medida de la felicidad sin la menor miseria. La medida más plena de gozo que pueda haber sin mezcla alguna de aflicción. Así pues, como nos advierte San Gregorio el teólogo, hemos de soltar nuestras pesadas cargas de sufrimiento y endulzar nuestras copas amargas de penas en la meditación continua y en la expectativa constante de la plenitud del goce de la presencia de Dios y el placer a su diestra para siempre. En tu presencia hay. No habrá, ni tampoco puede que haya, sino que hay plenitud de gozo, sin cese ni interrupción, está siempre, y ha estado y tiene que estar, porque ¿qué es lo que el hombre aquí en el presente desea más que el gozo? ¿Y qué medida de gozo puede desear el hombre alguno más que la plenitud de gozo? La consumación de la felicidad, comentó Edward William. Ahora vuelvo a comentar Edward William, dice, en el cielo están libres de necesidades, no les falta nada, a menos que sea el mismo faltarles. Pueden hallar la falta del mal, pero nunca sienten el mal de carencia. El mal no es sino la carencia de bien, y la carencia de mal no es sino la ausencia de carencia. Aquí algunos comen sin hambre, mientras que otros tienen hambre sin comida. Y algunos beben en exceso sin tener sed, mientras que otros sedientos no tienen nada que beber. Pero en la presencia gloriosa de Dios ninguno será
mimado en exceso, ni ninguno languidecerá deseando algo. En esta vida nuestro gozo está mezclado con aflicción, como las espinas con la rosa. Jacob tuvo gozo cuando sus hijos regresaron de Egipto, con los sacos llenos de trigo, pero mucha aflicción se dio cuenta de la plata en la boca de los sacos. David tuvo mucho gozo al subir al arca de Dios, pero al mismo tiempo mucha pena cuando Usa cometió su infracción. Esta es la gran sabiduría del Señor, templar y moderar nuestro gozo. Como el hombre de constitución débil ha de beber el vino diluido con agua por temor de sufrir del estómago, así también en esta vida, debido a nuestra debilidad, tenemos nuestro gozo mezclado con aflicción, para que no nos volvamos altaneros e insolentes. Aquí nuestro gozo está mezclado con temor, ver Salmo 2. Gózate temblando. Las mujeres partieron del sepulcro de nuestro Señor con temor y gran gozo. Mateo 28:8. Como nuestro gozo aquí está mezclado con temores, también ocurre lo mismo con nuestras aflicciones. Los creyentes sanos miran al Cristo crucificado y se regocijan en su incomparable amor. De una persona así haya muerto de una muerte semejante por los que eran enemigos de Dios, a causa de sus inclinaciones pecaminosas y sus malas obras. Se miran a sí mismos en sus propios pecados, quisieron y crucificaron al Señor de la gloria, y esto les parte el corazón. William Colvin, Corrientes Frecuentes, comentó. Nota como calidad hay placeres, como cantidad, plenitud, como dignidad a la diestra de Dios, como eternidad para siempre, y millones de años multiplicados por millones no hacen ni un minuto de esta eternidad de gozo que los santos tendrán en el cielo. En el cielo no habrá pecado que pueda echar a perder nuestro gozo, ni el diablo podrá quitárnoslo, ni el hombre alguno podrá usurpárnoslo. Vuestro gozo nadie puede quitarlo. Juan 16:22. Los gozos del cielo nunca declinan, nunca se marchitan, nunca mueren, ni nada puede interrumpirlos ni disminuirlos. El gozo de los santos en el cielo es un gozo constante, eterno, en la raíz y en la causa y en la materia del mismo, y en sus objetos. Su gozo permanece para siempre, si su objeto permanece para siempre. Así es Cristo. Ver Hebreo 13:8. Comentó Thomas Brooks.